Muy buenos días de nuevo a todas que están aquí. Estamos en lección 3 ya en este curso y estoy muy contenta con este gran grupo de mujeres que tenemos acá, muy fieles. Casi todas que conectaron a lección 1 conectaron también a lección 2. Y veo muchas caras aquí conmigo de nuevo y también las que me han avisado por interno que no pueden estar. Muchas gracias como siempre por la comunicación. Y sigamos adelante. Estamos en lección 3. Ya hemos visto las historias de la zarza ardiente, la historia del Éxodo, y ahorita vamos a ver la historia del monte Sinaí. Vamos de Egipto a desierto y vamos a ver cómo Dios en su gloria habla con el pueblo de Israel y entrega a ellos su ley, su palabra. Entonces vamos a estudiar esta historia hoy día. Y vamos a notar, queridas, que al ver la santa ley de nuestro Dios, nos damos cuenta de nuestra condición pecaminosa, ¿cierto? Y la realidad que jamás podemos cumplir con la ley perfectamente. Entonces, gracias a Dios que nos envió nuestro Salvador, que sí cumplió la ley en nuestro lugar. Entonces, queridas, vamos adelante. Empiezo con oración, como siempre. Hoy día quiero recordar la hermana Aisha en nuestras oraciones y también la Paola. Paola, sus padres tienen la fiebre dengue, entonces oramos por ellos y que mejoren pronto. Y la Aisha, sus nietos están con gripe, entonces las dos están cuidando sus familias. Oramos que en su voluntad Dios obre la sanación física para ellos, pero también regocijamos en la sanación espiritual que tenemos, que es el perdón de los pecados. Entonces, queridas, oremos, empezamos. Amado Dios, ayúdame a temerte y amarte todos los días de mi vida y a cumplir sus mandamientos. Sé que no siempre muestro respeto por ti, por tu infinito poder, y también sé que no te amo como debo amarte. Y perdóname, Señor. Concédeme que mi vida se manifieste en mi amor y mi respeto por ti para que otras personas lleguen a saber que tú eres el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo. Te pido esto en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén. Amén, queridas. Estamos en el monte Sinaí, Éxodo 19 y 20. Éxodo 19 y 20. Entonces, espero que ya saben que vamos a utilizar la Biblia, que lo tengan abierta a su lado, por favor, para que podamos participar y compartir lo que está en estos capítulos. Hoy día empezamos, como siempre en este curso, empezamos pensando en captar. ¿Cómo podemos compartir la historia de Monte Sinaí con otros? Muchas veces tenemos que captar su atención, ¿cierto? Necesitamos captar su atención para que escuchen la palabra de Dios. En lección 1 practicamos al captar con preguntas, ¿cierto? Podemos hacer preguntas para crear un puente a la historia que queremos compartir. En lección 2 practicamos con dichos o costumbres que podemos usar para poder luego compartir la palabra de Dios. Entonces, eso fue la tarea para hoy día. Si podemos crear o pensar en un dicho o un costumbre de un país y utilizarlo para compartir la historia de Monte Sinaí. Y no sé si algunos de ustedes tienen ideas o ejemplos de cómo podemos captar la atención con un dicho o con un costumbre. Rocío, Yo, gracias por la ok. mano y luego América. Rocío, América y luego Ana. Muchas gracias. Rocío, adelante. Profe, yo usé un dicho que creo que es casi en toda Latinoamérica, pero acá en Ya. Colombia se usa mucho, que es soldado advertido no muere en guerra. Ok, perfecto. ¿Y cómo podrías usarlo? Eso se refiere a que alguien que debe tomar una decisión, digamos, se le advierte primero la situación, ¿no? Como cuando uno tiene un hijo y siempre recurre en un error, entonces
uno le advierte, soldado advertido no muere en guerra. O sea, las consecuencias van a venir si no se cumple la advertencia que se le está haciendo al niño, un ejemplo, ¿no? Ah, Entonces, igual es lo que pasa acá con la ley, ¿no? Que Dios le da a Moisés. Le advierte al pueblo de Dios las condiciones para vivir en santidad, pero si no se cumplen, entonces van a tener unas consecuencias. ujú. Ay, perfecto. Lo tengo notado para utilizarlo en mis siguientes clases y cursos. Muy bien. Gracias, querida. Ahorita, ¿quién era la? América, adelante. Buenos días a todos. Bueno, aquí en mi localidad, en mi país, hay un dicho que dice, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces, de ahí me vino el pensamiento, la idea de si realmente somos buenas personas, o sea, si realmente hay buenas personas, si te consideras realmente una buena persona. Y bueno, a raíz de ese dicho vino toda esa meditación que ya expuse en su momento, de realmente eres una buena persona, realmente te consideras una buena persona, porque a veces dices, sí, yo soy buena persona porque no le hago daño a nadie, pero es que no se trata de eso, sino realmente eres una buena persona en cuanto a lo que es la santidad de Dios, en cuanto al Señor. Entonces ahí es donde digo, bueno, también es un dicho para yo empezar a hablar con las personas. Buenísimo. ¿Y qué? Wow, eso sí capta la atención. La pregunta, ¿crees que eres una buena persona? Ahí Ujú. sí, estamos en una conversación profundo, ¿cierto? Y imagino que algunos pueden contestar, bueno, sí, claro, soy buena persona y otros pueden, bueno, si no, no soy buena persona, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Qué Sí, oportunidad entonces compartir la ley y evangelio que tenemos así, en Dios? Bacán. así. Mucho, muy bien, gracias, amiga, muy bien. Ana, adelante. Bueno, bendiciones para todos. Bueno, acá en mi país, es mucho la curiosidad, ¿ya? Las personas a veces, son muy curiosas, ¿no? Y bueno, más bien yo les haría una pregunta, ¿no? Por ejemplo, este, ¿te gustaría saber el pacto que Dios tiene para con todos sus hijos, ¿no? Y Mm, porque Dios es quien toma la iniciativa para aproximarse a nosotros. ujú. Y bueno, porque sabemos que apartado de nada somos. Y bueno, es algo que podría captar ellos, ¿no? Para saber qué pacto, ¿verdad? ¿Qué pacto él desea tener con nosotros, ¿no? Bueno, eso yo digo, captaría al Claro, público, ¿no? La necesidad de saber qué es ese pacto, ¿verdad? Bueno, así, eso es lo mío. así es. Ay, y qué oportunidad de explicar que en el pacto nosotros no podemos cumplir nuestro lado, pero Dios sí cumple el pacto de su lado y Claro, de nosotros. ¿Es cierto? Qué exacto, sí, increíble. sí, Muy bien. ajá, por eso, pues, ya. Ay, gracias, amigas. Tengo todos sus ejemplos escritos acá para que pueda utilizarlo en el futuro. Muchas gracias. De mi parte, pensaba en un dicho, no es tanto de un país, es un dicho de niños nomás, en todo el mundo, creo, cuando dicen, no es justo, ¿cierto? Imagino que cada niño del mundo lo ha compartido esa expresión. Bueno, los adultos también, ¿cierto? No es justo. Y es decir que cada uno de nosotros, en nuestra conciencia, en nuestro ser, tenemos la ley escrito. De hecho, la Biblia nos dice que tenemos la ley escrito en nuestros corazones. Es decir, que sabemos desde niños, sabemos si algo es justo o no, ¿cierto? Podemos identificar fácilmente si algo no es justo. Entonces, eso es evidencia de la ley que tenemos en las vidas, aparte de la ley escrito. Pero también tenemos la ley escrito en los países, ¿cierto? Cada país tiene su constitución. Y eso es, muchas veces dicen que la constitución es la alma de los estados. Entonces, hoy día vamos a ver al pueblo de Israel como nación y como Dios, su líder, está dándose una forma de constitución, leyes para ayudarles como una nación.
Entonces, amigas, muchas gracias por compartir a captar. Ahora vamos adelante para estudiar la historia. Ana, adelante, amiga. Ay, perdón, Ana, vio su mano arriba. Imagino que está bien. Bueno, vamos adelante entonces. Entonces, amigas, vamos a ver Éxodo 19 y 20. Empezando con el método de la 4C. Y voy a mostrarles un otro tipo de captar hoy día. Ya hemos visto preguntas, hemos visto dichos, costumbres. Entonces, siempre pueden utilizar estos tipos de captares. Muchas veces los de preguntas es lo más fácil, ¿cierto? Pero también es posible utilizar las noticias para captar la atención. Porque, bueno, la gente ya está pegada a las noticias, desean conversar de las noticias. Entonces, cuando tenemos noticias que podemos utilizar como puente a mostrar el amor de Dios, buenísimo. Hay que aprovechar de las oportunidades, ¿cierto? Que tenemos. Entonces, aquí tengo una noticia recién de país de Chile. Viví en Chile muchos años y en los últimos años han luchado al país para cambiar la constitución del país. Ha sido un montón un montón de noticias y conversaciones sobre la constitución de Chile. Entonces, yo hablando especialmente con los chilenos, puedo utilizarlo como un puente para hablar de la ley que tenemos en Monte Sinaí. Podemos utilizarlo como un ejemplo para explicar que la nación de Israel también es nación, no tenía rey aún, no tenía leyes escritos y Dios en su amor les dio ley en Monte Sinaí. Entonces, es un puente para empezar la conversación de la ley que está aquí en Éxodo 19, pero también hay ley en nuestras vidas como cristianos. Nosotros tenemos que seguir los 10 mandamientos. Ay, qué pregunta, ¿cierto? Entonces, ahí puedo aprovechar de enseñar la historia que vamos a ver ahorita y también hacer una aplicación en nosotros, si aplica la ley a nosotros o no. Entonces, amigas, ahí vamos hoy día, pero para que ustedes, para la tarea para jueves, ahorita ustedes también pueden utilizar una noticia para hacer un captar si desean. Entonces, vamos adelante, vamos a contar. Estamos en Éxodo 19, como siempre. Espero que ustedes cuando están en persona con otros pueden leer la historia, hablar de la historia. Voy a hacer un resumen nomás para aprovechar lo máximo de nuestro tiempo juntas. Entonces, ahorita estamos en Monte Sinaí. Sabemos que los hijos de Israel llegaron allá después de salir de Egipto. Dice que después de 3 meses llegaron allá a Monte Sinaí. Y cuando llegaron, acamparon allá en el desierto. Y estaban delante del monte. Y allí Dios acercó a su pueblo. Acercó a ellos, a su pueblo elegido. Dijo, si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios habló con Moisés y Moisés habló con el pueblo compartiendo la palabra de Dios a ellos. Y es clarísimo que Dios tiene algo especial para ellos, para marcarlos como suyos, para marcarlos como su pueblo escogido. Entonces, aquí tenemos a Moisés hablando con Dios, subiendo al monte, hablando con Dios y regresando, hablando con la gente. Y bueno, Dios notificó a Moisés que quería bajar en una nube espesa. Y ahí en la nube va a hablar con el pueblo. Entonces, el pueblo tenía que hacer algunas cosas porque Dios es santo y el pueblo no, nosotros tampoco. Entonces tenían que santificar a sí mismo, es decir, bueno, pero la palabra dice que tenían que lavar sus vestidos.
también tenían que hacer como una barrera alrededor del monte, porque si acercaron al monte, tocaron al monte, morirán, porque están enfrente de Dios santo, Dios justo, Dios todopoderoso. Dice que ni siquiera nadie puede tocar sus límites, los límites del monte, hombre o animal. Entonces es un momento bien serio. Dice la palabra que tomaron algunos días para santificar a ellos mismos, lavar sus vestidos, hacer la barrera, preparándose. Y por fin llegó el día, al tercer día, cuando Dios sí bajó en nube. Dice la palabra con truenos y relámpagos, una espesa nube, no puedo imaginarlo. Am, y había un fuerte sonido de bocina. Qué increíble, ¿ah? Un fuerte sonido de bocina. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para recibir a Dios. Y cuando Moisés subió, Dios allá pidió que él traería a su hermano, Aarón, también, al sacerdote Aarón. Entonces Moisés regresó con Aarón al monte. Y en el monte Dios compartió con Moisés los 10 mandamientos, la ley. Bueno, eso es lo que encontramos en Éxodo 19 y 20. Dios también entregó muchas otras leyes al pueblo de Israel, pero estamos enfocando nomás en los 10 mandamientos para hoy día. Entonces, imagino que muchos de ustedes ya saben los 10 mandamientos, pero aquí podemos ver que Dios es de la palabra, de la boca de Dios, está dando a Moisés esos mandamientos. De hecho, sabemos que él mismo, Dios mismo, lo escribió en la piedra. Dice, no tendrás dioses, no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen. También no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios. También que acordarás el día de reposo, honrarás a tu padre, a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Los 10 mandamientos, muchos saben, pero ahora espero que todos entiendan que son mandamientos directamente de Dios, a pueblo de Israel. Entonces, todo el pueblo estaba observando los relámpagos y el monte. Escucharon todos el sonido de la bocina. A ver eso, todos temblaron. Tenían miedo, ¿cierto? Y mantuvieron la distancia. Dijeron a Moisés, si tú hablas con nosotros, te escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, porque tal vez moriremos. Éramos miedo, sabían de su pecado, ¿cierto? No querían acercarse en el momento a Dios. Y Moisés les respondió, no tengan miedo. Dios ha venido a ponerlos a la prueba para que siempre tengan temor de Él y que no pequen. Entonces, ahí terminamos con la historia de hoy día. Vamos adelante, vamos adelante. Ahora quiero escuchar sus voces. Vamos a considerar los detalles de la historia. Número 1, ¿quiénes son los personajes principales que encontramos acá? ¡Qué rápida ustedes! Ana, adelante. ¿Quiénes son los personajes? Bueno, yo encontré los personajes, los hijos de Israel, Moisés, Dios, los egipcios y los ancianos. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Y también podemos decir los principal es Dios y Moisés, ¿cierto? Pero también todo lo que mencionaste, perfecto. Muy bien. Vamos adelante. Gracias, Ana. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Cuando deseamos pintar la imagen de Monte Sinaí y lo que está pasando, ¿qué podemos imaginar? ¿Cuáles objetos? María, ¿deseas compartir? María Silva. Bueno, con gusto. Buenos días, bendiciones. Sí, aquí voy. Bueno, mire, los objetos que yo conseguí para mí, los principales, la piedra con los 10 mandamientos, Sí. la montaña, Ujú. la carpa,
los truenos, los relámpagos, el humo, el sonido del cuerno, las nubes oscuras. Eso es para hasta hoy me mandan mis objetos. Sí, nube, truenos, relámpagos, humo, fuego también. Muy bien. Rocío, ¿algo para agregar? Profe, los vestidos también, ¿no? Que Las lavaron. agujas, las manos, los ojos, dice que para que abrieran sus ojos. Bueno, sí, ya la compañera agregó todos los importantes, el fuego, el humo. Bueno, esas serían otros, el desierto, ¿no? La arena del desierto. Yes. Así es. Muy bien. Gracias, queridas. Hemos mencionado las trompetas. Bueno, el sonido de de las bocinas, ¿cierto? También estoy pensando en el límite que colocaron alrededor del pueblo. No sé exactamente cómo era, pero sabemos que colocaron un límite donde no podrían cruzar, ¿cierto? Muy bien, amigas, vamos adelante. Esta pregunta es tan fácil. ¿Dónde ocurrió la historia? Estamos en Monte Sinaí, ¿cierto? Monte Sinaí, ya sabemos. Y también podemos decir, porque Moisés subió al cumbre, entonces podemos decir que está en el campamento que está abajo, al monte y también al cumbre de Monte Sinaí, en el desierto de Sinaí. Vamos adelante a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo ocurrió la historia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué detalles tenemos del texto para avisarlos cuándo ocurrió la historia? Según el texto, a los 3 meses de haber salido de Egipto. Perfecto, perfecto. 3 meses después de salir de Egipto. Imaginamos caminando de Egipto a Monte Sinaí con tanta gente. Tomaron un poco de tiempo, ¿cierto? De llegar allá. Muy bien. Sí, eso es lo que tengo también. Está en capítulo 19, versículo 1. Llegaron al desierto de Sinaí a cumplirse 3 meses de haber salido de la tierra de Egipto. Rocío, ¿algo para agregar, amiga? Veo su mano. Ah, sí, profe, también dice el tercer día. Ay, sí, también, claro. Muchas gracias. No lo tengo acá. Debería notarlo. Ujú. Porque tomaron 3 días para santificarse al pueblo y luego al tercer día descendió Dios. Muy bien. Gracias. Vamos adelante. ¿Cuál es el problema que está aquí? ¿Cuál es el problema que encontramos en Éxodo 19 y 20? O los problemas. Hay algunos, sí, hay Bueno, algunos. ah, yo, América, adelante. bueno, el problema principal que yo veo, ya después de que vimos las plagas en Egipto, en las plagas Dios les demuestra que es un Dios sobre la naturaleza, que es el Dios sobre los animales, sobre la vida, o sea, Él les demuestra el Dios que está sobre todas esas cosas, entonces es el Dios creador, es el dueño de la vida, de los animales, de la tierra, de los fenómenos meteorológicos, como lo vimos en las 12 plagas, Ujú, en las plagas, perdón, en las 10 plagas. ujú, Y aquí realmente la misericordia de Dios es que les está reflejando, les está mostrando su santidad, que es un Dios santo. Entonces el problema es que el pueblo de Egipto ya pasó 400 años en Egipto con una cultura pagana, con una cultura llena de idolatría, y entonces el Señor en su misericordia les muestra su santidad para despojarles de toda esa cultura o de todo ese contexto que ellos traen. Y esto es parte de su gracia, de su misericordia, el mostrarles quién es Él, un Dios santo. muy bien, perfecto. Muchas gracias, América. Sí, aquí vemos al Dios Santo y el Dios Santo tiene grandes planes para su pueblo, pero no ha podido comunicar directamente con ellos, ¿cierto? Les sacó de Egipto. Ahorita están seguros afuera de Egipto y ahora Dios quiere compartir con ellos una comunicación más clara de cómo podrían ser su pueblo elegida. Muy bien. ¿Otros problemas que tenemos acá, amigas?
Muchas gracias, María. María del Rosario escribió el problema que están contaminados. ¿Quién puede tocar el monte del Señor? El que tiene manos limpias y corazón limpio. ¿Quién tiene manos limpias y corazón limpio? Nadie. Entonces, en este contexto, ¿quién puede tocar el monte del Señor? Nadie, aparte de su gracia, aparte de su misericordia. No podemos acercarnos a un Dios santo. Por eso necesitamos un Salvador, ¿cierto? Muy bien, María. Sí, el problema de pecado. También veo acá, amigas, el problema de miedo que tenían, ¿cierto? Tenían miedo en la presencia del Señor, miedo en frente de Dios Santo. También, bueno, yo creo que eso es mucho. Ay, gracias, María Silva también escribió lo mismo. Tenía mucho miedo, temor. Muy bien. Y hay un temor saludable, ¿cierto? Tenemos un temor de Dios saludable, pero también hay un tipo de temor, miedo que no es saludable, que no es una confianza en él. Entonces, puede ser un problema o también puede ser una cosa buena. En este momento es un problema porque tiene temor porque dicen, ay, ¿qué hacemos? Somos pecadores. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? No nosotros tenemos la solución porque sabemos toda la historia. Jesucristo, ¿cierto? Pero para ellos en este momento tenían temor de su pecado. Muy bien, amigas, vamos adelante. Se soluciona el problema. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se soluciona o no? El problema de su miedo, el problema de su pecado, el problema de que son una nación sin guía clara. ¿Qué opinan ustedes? ¿Se soluciona o no? Perdón, nuevamente yo. Cuando Moisés habla con ellos ya casi al final del capítulo 20, pienso que sí hay una solución cuando les dice que Dios les pone a prueba para que no pequen contra él. Él se soluciona porque el Señor les está dando ya a conocer su ley para que no pequen. Entonces, en cierta forma, sí hay una solución. Entonces, ¿cuál era la solución para ellos en ese momento? Cumplir con esa ley. Estoy de acuerdo, América. Dios está revelando su voluntad a ellos. Está revelando cómo ellos pueden seguir en sus caminos, ¿cierto? Está revelando sus deseos, su voluntad para sus hijos. Es claro, ya. Entonces, estoy muy de acuerdo. Y Nina, muchas gracias por su comentario. Es lo que estamos hablando, ¿cierto? Sí hay una solución. Muy bien. Ay, sí, gracias María Silva también. Sí, podemos ver acá a Dios revelando su voluntad y también Dios está comunicando con ellos sin destruirlos. El Dios Santo está acercando a ellos y no están destruidos, está comunicando con ellos. Qué gracia, qué bendición, ¿cierto? Y en esta historia ahorita no podemos ver la solución a la ley, porque aquí tenemos la ley que Dios desea que cumplimos a perfección, pero no es posible cumplirlo a perfección. Entonces, eso también es un problema. Ay, ¿qué hacemos, cierto? No podemos cumplir los 10 mandamientos perfectamente, pero sabemos que más adelante sí hay una solución, nuestro Salvador, Jesucristo. Qué bien, amigas. Entonces, ahorita podemos aplicarlo a nuestras vidas. En esta historia tenemos la historia del pueblo de Israel y Dios está hablando directamente con el pueblo de Israel. Pero sí hay aplicaciones para nosotros también, los cristianos de hoy en día. Entonces, sabemos que el punto principal es Dios está dando su ley, los 10 mandamientos, a su pueblo. ¿Y por qué está haciéndolo? Está apartándolos como su gente, como su pueblo, ¿cierto? Está, como cada país tiene sus leyes especiales, ¿cierto? Dios está mostrando que este país, esta nación, perdón, de Israel es suyo, ¿ok? Ahorita vamos adelante. Pregunta número 2, la pregunta de confesión. ¿Qué pecado vemos acá? ¿Qué pecado confesamos en nuestras vidas después de leer Éxodo 19 y 20? La idolatría, a veces no tenemos ídolos físicos, pero somos muy dados a poner algo en nuestro corazón en vez de tener a Dios como el centro de nuestras vidas, como lo máximo
Y a Así. veces, en cierta forma, dice una persona que conozco, a un evangélico lo rascas y al final hay un católico, porque también tiene sus imágenes, pero no físicas, pero podemos, por ejemplo, amar más a nuestros hijos, amar más nuestro trabajo, y se vuelven a veces nuestros ídolos. Bien dicho. Muy, La muy bien idolatría. dicho, sí. Sí, es la lucha, ¿cierto? De cada día. ¿Buscamos el reino de Dios primero? ¿Buscamos a Dios primero? ¿O estoy cuidando a mi familia? ¿O estoy trabajando? ¿O estoy haciendo muchas cosas buenas, pero no de verdad, de corazón, amando, buscando a Dios? ¿Cierto? Yo puedo confesar que muchas veces he fallado en tener Dios primero en mi vida. Sí o sí, lo he fallado. A Bessie también lo escribió. Muy, gracias, querida. No poner a Dios primero en nuestra vida. Así es. Ujú. Muy bien, gracias. ¿Algo más, amigas? ¿Qué pecado vemos acá y confesamos? María Silva, veo su micrófono abierto. ¿Deseas compartir, amiga? No, no, estoy Ok, escuchando, ok, compartiendo. perdón. A veces cuando veo los micrófonos abiertos, creo que ustedes desean compartir. Entonces, perdón, amiga. ¿Alguien más? Bueno, yo ¿Podríamos? acá veo un pecado, profe, de Adelante. que los israelitas, sí, yo acá también veo este pecado, de que los israelitas estaban tentados por la tristeza, este, tenían muchas dudas del poder de Dios, parecía que les dudaban de la fe, a pesar de la comunicación que tenían con Moisés. Así es. Así es. La Ujú. duda siempre, ¿cierto? Es una Sí. tentación para Ujú. nosotros. Es tan fácil dudar el Dios bueno, Ujú. especialmente cuando está dando leyes, ¿cierto? Por ejemplo, yo como mamá tengo algunos, podemos decir leyes para mi casa, para mi hijo, ¿cierto? Porque amo a mi hijo, quiero lo mejor para mi hijo, pero en los ojos de mi hijo soy la mamá que está castigándole, soy la mamá que no permite que él pueda hacer lo que él desea, ¿cierto? Entonces, para mí, mi pobrecito a veces no es tan amoroso. Pero para mí es mi amor, estoy cuidándole, estoy mostrando a mi bebé precioso cómo puede tener la vida en abundancia. Y es lo mismo con nosotros y Dios. Dios, su palabra está cuidándonos, está guiándonos en amor. Y amigas, Dios nos creó. Es el creador del mundo. Creo que Él sabe lo mejor cómo podemos vivir para tener vidas en abundancia, ¿cierto? Pero pecamos cuando pensamos que, no, eso no es amor, eso no es lo mejor. Dios desea poner límites en mi vida. Y ahí creamos malos pensamientos de Dios que no son no son la verdad, son las voces del mundo, ¿cierto? Y podemos ver mucho de eso hoy en día en personas que desean rechazar a Dios, porque piensan que vivir como creyente no hay libertad. Y qué tristeza, porque hay un montón de libertad en Cristo, hay toda la libertad en Cristo, ¿cierto? Pero es una tentación que tenemos, pensar que la ley como guía para nosotros es un problema, más que un guía, una ayuda. Ay, perdón, vi una mano antes, pero no recuerdo quién era. O quizás no era una mano. Bueno, también, queridas, si yo tomo algunos minutos y leo cada mandamiento que está en capítulo 20, puedo decir que cada una me sirve como espejo que muestra mi pecado, ¿cierto? No he matado a nadie. Pero ¿he tenido malos pensamientos de alguien? Sí, ¿cierto? En cada uno puedo ver pecado. En cada uno puedo confesar lo que he hecho yo en mi vida. Y puedo confesar fácilmente que no he cumplido los 10 mandamientos, ni en un día he cumplido los 10 mandamientos. Entonces, me sirve mucho Éxodo 20 como espejo. Me muestra quién soy aparte de Cristo.
Entonces, ahora vamos a Cristo, gracias a Dios. Vamos a la pregunta número 3. En esta pregunta, estamos mirando los versos y las palabras que muestran el amor de Dios para nosotros. Veo la mano de Ana. Adelante, Ana. Bueno, yo veo el amor de Dios en el versículo 5 y 6, donde dice, ahora pues, si dieres oído, dice, a mi voz y guardaréis mi pacto, nosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Amén. Dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí yo veo el amor de Dios, en esos dos versículos. Amén. Amén, Ana. A mí me encanta esos versículos, ¿cierto? Porque Dios está diciendo que desea que este pueblo de pecadores, que sean suyos, ¿cierto? Dios desea tenerlos como sus hijos y está mostrándoles cómo, ¿cierto? Está mostrándoles que tiene un pacto con ellos. Y el pacto es que Dios es nuestro Dios, Dios santo, y Dios desea que nosotros en obediencia amamos a Él y servimos a Él. Eso es el pacto, ¿cierto? Y Dios en su gran amor va a cumplir el pacto en nuestro lugar, porque sabe que nosotros no podemos cumplir con nuestro lado del pacto. Él va a hacerlo para nosotros. Y también acá podemos ver que es el nombre de este curso, ¿cierto? Una nación elegida. Dios eligió a ellos, no ellos a Dios. Y es lo mismo con nosotros. Nosotros, dice Efesios, que fuimos muertos en nuestros pecados. Si han visto a alguien muerto, no pueden mover, no pueden pensar, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver que nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Pero gracias a Dios que Él acercó a nosotros, ¿cierto? Y es lo mismo acá. Nosotros somos una nación elegida hoy en día por la fe. Por la fe somos una nación elegida y tenemos en Apocalipsis creo que está en Apocalipsis 5, cuando habla de gente de toda raza, lengua, pueblo, nación, y Dios los existe reyes y sacerdotes, ¿cierto? Nosotros formamos parte del sacerdocio real. Nosotros compartimos la palabra de Dios con otros. Nosotros pertenecemos como ellos, como el pueblo de Israel. También en Pedro, en Pedro es tan lindo, habla de cómo nosotros son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciamos su gracia al mundo. Hay mucho amor acá. Formamos parte del pueblo de Dios, gracias a Dios mismo, ¿cierto? No gracias a nosotros. Muy bien, gracias Rocío, está compartiendo en el chat 19, 4 a 5. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay otras partes donde vemos el amor de Dios acá? María de Rosario, adelante. En el capítulo 20, verso 6, dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Misericordia, igual es que nos salvó. Por misericordia. Les muestro mi amor por 1000 generaciones. ¿Cierto? Muy Amén. bien. Sí, pero trato con misericordia infinita a los que me aman y cumplen mis mandamientos. Nosotros sabemos que no cumplimos los mandamientos, pero Jesús sí lo cumplió. Entonces, esta misericordia es Jesús, ¿cierto? ¿Cómo nos trata Dios? Nos trata a nosotros con misericordia por dar a su Hijo Jesús para morir en nuestro lugar. Amén. También, amigas, veo mucho amor en 20, versículo 2. 20, versículo 2 dice, yo soy el Señor, tu Dios,
Y recordamos que significa el Señor, ¿cierto? Yahweh. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, al país donde eras esclavo. Qué recuerdo, ¿cierto? ¿Quién está dando estas leyes a su pueblo? El mismo Dios que les amó tanto que les sacó de Egipto, ¿cierto? Es el Dios de amor que está hablando acá. Muy bien, amigas, muchas gracias. Ahora, ¿qué podemos pedir? Que Dios obre en nosotros. ¿Qué deseamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones después de leer su palabra hoy día? Pensamos en que demos gracias a Él por su santa ley y también por Jesucristo que cumplió la ley, ¿cierto? ¿Qué más podemos pedir? Bueno, algo que pues se oye raro, pero también, por ejemplo, cuando les dice Moisés, que no teman, que realmente esto es para que teman al Señor y no pequen. Entonces también su palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y no por el hecho de que yo me vaya a perder porque sabes que estás en Cristo, porque Cristo, por la gracia de Cristo tú tienes acceso al Padre, pero también no quieres deshonrar, no quieres que su nombre sea vituperado si tú tienes malas acciones. Entonces, que ponga ese temor en nuestros corazones para que el Espíritu Santo nos redarguya y nos constriña cuando pequemos y no lo hagamos, no lo practiquemos, que podamos estar bien delante del Señor por su amor, por su gracia y por su misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias. Sí, que la ley para nosotros cristianos sirve como un guía, no como obligación. Pero es un guía. Es Dios en su misericordia nos ha mostrado cómo podemos amarle y servirle. ¿Cierto? Es un guía para nosotros y que siempre pensamos en la ley de esta forma y que nunca pensamos en la ley como algo que tenemos que hacer para poder acercarnos a Dios. No, gracias a Dios, gracias a Jesucristo. La ley no es obligación, es una oportunidad de amar y servir, ¿cierto? Gloria a Dios por eso. Muchas gracias por los comentarios en el chat. Amor que tengamos amor y misericordia para los demás. Uf, sí, cierto, cierto. ¿Qué ejemplo tenemos en Dios? Su misericordia y amor hacia nosotros, que nosotros mostramos al mismo misericordia y amor a otros, ¿cierto? Ay, gracias, Bessie. María, que mi fortaleza en su santa palabra, la ley me fortalezca. Amén. Amor, sabiduría, recordar esos mandamientos. Muy bien, amigas. Muchas gracias. Que me ayuda con la ley como espejo para confesar mis pecados y regocijar en quién es Dios. Amén. Muy bien, amigas. Vamos adelante entonces a la última parte de la lección de hoy día, la parte más importante. En esta parte vamos a ver si los 10 mandamientos aplican a nosotros hoy en día. Entonces, la pregunta que tengo en la pantalla que vamos a contestar es, ¿cuál es el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas ahora? ¿Cuál es el papel de los 10 mandamientos en nuestras vidas ahora? Entonces, deseo que, bueno, ahorita voy a compartir algunos puntos claves y luego vamos a regresar a esta pregunta, ¿ok? Entonces, empezamos. Punto número 1, punto clave. En el monte Sinaí, Dios no solamente dio al pueblo los 10 mandamientos, también compartió otras leyes con ellos. Podemos encontrarlos en otras partes de Deuteronomio, en Levíticos, en Éxodo también. Y sabemos que compartió 3 tipos de leyes. La ley civil es un ejemplo. La ley civil es la ley para gobernar una nación. Recordamos que la nación de Israel no tenía gobierno, no tenía rey en este momento. Entonces Dios les dio leyes civiles, cómo podrían gobernar a sí mismos. Por ejemplo, el castigo para crímenes es un ejemplo de una ley civil.
También Dios dio a ellos la ley ceremonial. Es la ley para avisarles cómo podrían adorar a Dios. Entonces, aquí pensamos en leyes sobre los sacerdotes, los sacrificios, los días sábado, el tabernáculo. Había muchas leyes sobre cómo podrían adorar a Dios en estos momentos. Y al final dio la ley moral. Y la ley moral es la voluntad de Dios para toda persona en todo tiempo. Voy a repetirlo. La ley moral es la voluntad de Dios para toda persona en todo tiempo. Entonces, aquí podemos ver la ley moral en forma de los 10 mandamientos, ¿cierto? Que es lo que Dios desea, su voluntad para su pueblo. Podemos hablar un poco más de la ley moral. Si tuviéramos más tiempo, podemos leer Romanos 1 y Romanos 2. Y les invito a leerlo más adelante si desean, porque allí Pablo explica bien la ley moral. Sabemos que Dios en la creación ya había escrito la ley moral, su voluntad, en el corazón del hombre. Y en Romanos capítulos 1 y 2, Pablo está hablando de cómo la ley moral no es solamente una ley para Moisés y para la nación de Israel, también sirve para nosotros, para todos los creyentes. Y Pablo habla de cómo todos pueden conocer a Dios. Dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Entonces, Pablo está diciendo que todos pueden ver por la creación y por sus conciencias que sí hay un Dios, ¿cierto? Hay un tipo de ley que está escrito en nuestros corazones. Por eso, en general, sabemos, como comenté en el principio, no es justo, ¿cierto? O sabemos en general, ya no es bueno matar, ¿cierto? Hay algunas leyes que ya gente sabe. Pero también Dios, en su misericordia, compartió la ley moral en una forma más clara que encontramos acá en Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, ¿cierto? Es su santa voluntad. Ahora, ¿qué hacemos con esas 3 leyes que tenemos? La ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. ¿Cómo podemos saber si aplican a nosotros? Bueno, siempre dejamos que la Biblia se explique a sí misma. No quiero la explanación de Elise, ni de Academia Cristo, ni de un pastor. No, deseo que Dios me ayude en interpretar su palabra. Entonces, siempre utilizamos partes de la palabra de Dios para interpretar a sí misma. Entonces, en este caso, el Nuevo Testamento nos ayuda mucho para aprender si la ley nos aplica a nosotros. Bueno, con el Nuevo Testamento podemos ver claramente que Dios, Jesucristo, perdón, es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió la ley perfectamente. Entonces, sabemos algunos puntos acá. Punto número 1, nadie puede cumplir la ley perfectamente. Dice Romanos 3 que no hay ni uno solo que sea justo. No hay ni uno solo que sea justo, aparte de Jesucristo, Dios. Entonces, sabemos que no es posible cumplir la ley nosotros, pero hay salvación en Jesucristo, ¿cierto? También en Romanos 3, Romanos es precioso. Romanos 3 dice, por cuanto todo pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante Jesucristo, quien Dios puso como sacrificio para nosotros. También sabemos que Jesús cumplió la ley perfectamente en nuestro lugar. En Jesucristo no hay pecado. Entonces, por eso tenía que ser hombre, por eso es completamente Dios y hombre cuando llegó al mundo, ¿cierto? Para salvarnos. Tenía que llegar bajo la ley para cumplir la ley en nuestro lugar. Y siendo Dios,
podría aplicar la ley a cada uno de nosotros, o su gracia, perdón, su gracia a cada uno de nosotros. Y dice la palabra que Dios envió a su Hijo que nació de una mujer y sujeto a la ley para que podría rescatar a los que estaban bajo la ley. Entonces, es clarísimo en el Nuevo Testamento que Jesucristo cumplió la ley en nuestro lugar. También es clarísimo en el Nuevo Testamento que la ley es importante. Jesucristo no vino para abolir la ley, vino para cumplir la ley. De hecho, en Mateo, Jesucristo mismo dijo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No, ya no están bajo la ley, sino no he venido para abolir, sino para cumplir, dijo Jesús. No he venido para abolir, sino para cumplir. Es decir, que la ley existe, sí, la ley existe, pero Jesús cumplió la ley que existe. Entonces, con eso, sabemos que somos libres, gracias a Dios, ¿cierto? Somos libres. Tenemos libertad en Cristo porque Él cumplió la ley. Entonces, cuando yo estoy enfrente de Dios en el día final, no va a ver a mí Elís con todos mis pecados, ni va a ver a mis obras. Va a ver el sacrificio de Jesucristo en mi lugar. Entonces, soy santa por la sangre preciosa de Jesucristo. Y ustedes también. Por eso podemos decir con confianza que sí vamos al cielo, porque no depende de nosotros. Es porque tenemos fe que Cristo hizo todo en nuestro lugar. Entonces somos libres que mantenemos pues firmes en la libertad, porque Cristo nos ha hecho libre. Entonces, amigas, si Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿se aplica a nosotros la ley? Vamos allá, vamos allá. Gracias por escuchar. Mira, empezamos con las leyes civiles y las leyes ceremoniales, ¿cierto? Las leyes civiles para gobernarse y las leyes ceremoniales para adorar a Dios. Ya no se aplica a nosotros. Eso es clarísimo. Ya no se aplica a nosotros. ¿Cómo sabemos? Bueno, el Nuevo Testamento, ¿cierto? Entonces, ahora voy a pedir la ayuda de ustedes, por favor, porque estoy hablando mucho. Voy a mostrar a ustedes algunos versículos y me encantaría si ustedes pueden leerlos, por favor. Vamos a empezar con Colosenses 2, 16 a 17. Tengo una voluntaria, por favor, para leerlo. Olga, querida, adelante. Dice, no permitan pues que nadie los juzgue, juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiestas, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Amén, amén. Gracias, Olga. Entonces aquí, hermanas, es claro que el día sábado y los días sagrados del Antiguo Testamento sirvieron a Eros. Era una sombra para lo que iba a venir, que es Jesucristo. Pero para nosotros ya no tenemos que observar el sábado o las fiestas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tenemos cumplimiento en Cristo. Entonces, la Pascua, por ejemplo, que hemos estudiado, ¿tenemos que observar la Pascua hoy en día? No es una ley que aplica a nosotros. Muy bien, vamos adelante. Mateo 7. Por favor, una otra voluntaria. Ana, adelante. Hay que abrir el micrófono, querida Ana. Jesús les dijo, tampoco ustedes pueden entender esto. ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Porque eso no entra en su corazón, sino en su vientre, y al final va a parar en la letrina. Con esto, Jesús estaba diciendo que todos los alimentos son limpios, dice, aunque también decía
que lo que contamina es lo que sale de la persona. Amén. Gracias, querida Ana. Había muchas leyes sobre la dieta del pueblo de Israel. Aquí es claro que Jesucristo estaba enseñando que ya no se aplica las leyes sobre la dieta a ellos nomás. Ya no, estaba declarando, diciendo aquí que todos los alimentos son limpios. Entonces, otro ejemplo de leyes del Antiguo Testamento que no aplica a nosotros. Vamos adelante, estamos en Hebreos. Hebreos 7. Voy a leerlo yo. Dice acá. Rocío, perdón. Adelante, veo su mano. Adelante, Rocío. Ok, profe. Dice, no es como los otros sumos sacerdotes que diariamente tienen que ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Jesús hizo esto una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Amén. Amén. Entonces, ¿tenemos que hacer sacrificios? No. ¿Cierto? No. Gracias a Dios. Eran una sombra del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo, que iba a venir. Hoy en día no tenemos que hacer los sacrificios. Ya, la última. Juan 4. Esta historia a mí me encanta de la mujer samaritana. La mujer samaritana está hablando con Jesús al lado del pozo. ¿Y qué dice acá? ¿Una voluntaria, por favor? La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraban en este monte y ustedes dicen que el lugar donde se debe de adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Amén. Amén. Gracias, América. Entonces aquí, amigas, ¿tenemos que irnos a Jerusalén para adorar a Dios? No. ¿Cierto? ¿Tenemos que ir al templo o al tabernáculo? No. ¿Cierto? Entonces espero que ya es claro para ustedes que podemos ver en el Nuevo Testamento que las leyes civiles y ceremoniales no aplican a nosotros. ¿Cierto? Eran importantes para el pueblo de Israel en este momento, pero con Jesucristo ya no se aplica a nosotros. Entonces nos queda con la ley moral. La ley moral es la voluntad de Dios para todos. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, sabemos que Dios desea que sus hijos obedecen a Él, ¿cierto? Sabemos. De hecho, en Hebreos 8 dice, dice Dios que este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, pondré mis leyes en su mente y las escribiré sobre su corazón y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que sí, Dios desea la obediencia. También podemos ver que los 10 mandamientos, que son ejemplos de la ley moral, también se repita en el Nuevo Testamento por Jesús y por sus apóstoles. No hay tiempo hoy día, pero hay muchas referencias en el Nuevo Testamento donde podemos ver que Jesús y los apóstoles están dando referencia a 10 mandamientos como guías para nosotros hoy en día. En Mateo 22, por ejemplo, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es el primer mandamiento, ¿cierto? También Mateo 19 dice, no matarás, no adulterarás, no vetarás, no darás falso testimonio. Está comentando de los 10 mandamientos. Entonces, podemos ver en el Nuevo Testamento que muchos aspectos de los 10 mandamientos todavía sirven como guía para nosotros. Entonces, aquí tenemos los 10 mandamientos. Sí nos sirve hoy día. ¿Por qué? Porque son espejos. Nos muestran el pecado, ¿cierto? Nos muestran el pecado. Nos muestran que no podemos cumplirlos perfectamente. Nos sirven como freno también, ¿cierto?
ay, eso no debería ser, eso no es bueno para mí. Voy a frenar mi acción porque entiendo el camino de Dios. También son un guía para nosotros. ¿Cómo podemos caminar en los caminos de Dios? Aquí tenemos ejemplos en los 10 mandamientos. Entonces, sí, los 10 mandamientos sirven a nosotros hoy en día como guía, como ayuda. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo amamos a nuestros prójimos? Bueno, los 10 mandamientos nos muestran, ¿cierto? Cómo podemos servir y cómo podemos amar. Son la voluntad de Dios para toda persona en todo tiempo. Entonces, ahorita nosotros, como cristianos, tenemos la oportunidad de explicar el papel de los 10 mandamientos en las vidas de otros. Y hay algún vocabulario que tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de los mandamientos. Por ejemplo, no sería bueno decir tenemos que obedecer o debemos que obedecer los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la gente escuchando pueden pensar que, tenemos que. Si no lo hago, no tengo salvación. Si no lo hago, no tengo el cielo, no tengo la vida eterna. Entonces, cuando decimos tenemos que y debemos que, no estamos mostrando gracia de Dios. Entonces, sería mejor decir deseamos seguir los 10 mandamientos. Queremos seguir los 10 mandamientos. Este vocabulario es pequeño, pero muestra que la intención es de gracia por lo que Dios me ha dado, por lo que Dios ha hecho en mi vida. Me salvó. Deseo, quiero amar a mi Dios. ¿Y cómo puedo amarle? En obediencia, ¿cierto? Entonces, les invito a pensar bien en el vocabulario que usamos cuando hablamos de ley para que no causamos confusión a otros que están escuchando. Deseamos seguir la ley en amor, en gratitud, porque queremos y no porque es una obligación. Ya tenemos salvación por fe, ya tenemos la victoria en Cristo, ¿cierto? Entonces, no hay nada que puedo hacer para lograrlo. Ya lo tengo, gracias al Señor. Entonces, deseo seguir su voluntad en mi vida. Hablé mucho. Perdón, amigas. No me gusta cuando tengo que hablar mucho. Comentarios, dudas, preguntas, les invito a compartir ahora. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Gracias, Rocío, por sus comentarios en el chat de otras partes de Mateo que muestran el carácter, la conducta. Muy bien, muchas gracias, querida. Yanina, Hola. adelante. Hola, adelante, amiga. Ujú. Bueno, yo quiero comentar de que los 10 mandamientos de nuestras vidas creo que es clarísimo. Bueno, decir el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre creo que es lo más bonito que hay porque no se juzga al padre, no se juzga a la madre lo que de repente pueden ser ellos. Tú dentro de tu corazón como hijo no tienes nada por qué juzgar. También el mandamiento no matarás, no robarás. Creo que se aplica mucho, mucho, mucho en estos tiempos para que podamos ver eh, los frutos en nuestros hijos, pues darles el ejemplo, motivarles, porque estamos viviendo momentos muy difíciles, porque nosotros podemos criar a nuestros hijos a nuestra manera, a nuestra forma, pero cuando salen al mundo no sabemos a qué se exponen. Ujú. Amén. Estoy muy de acuerdo que los 10 mandamientos son buenísimos para enseñar a otros, especialmente a hijos, porque son clarísimos, ¿cierto? Son Sí. clarísimos conversar, hablar. Lo que sería bueno hacer es que sabemos que siempre deseamos compartir ley con evangelio, ¿cierto? Entonces, con nuestros hijos, si estamos hablando puro de los 10 mandamientos,
pueden ser equivocados y pensar que Dios es un Dios de ley, nomás, que hay que, ¿cierto? No, ahí nosotros tenemos el privilegio de compartir del amor de Dios, de la gracia de Dios, y que Él Amén. quiere lo mejor para nosotros, quiere lo mejor para sus hijos preciosos, y por eso nos ha dado este guía. Entonces, si compartimos los mandamientos de esta forma, estamos compartiéndolos en la gracia de Dios y no causando confusión para nuestros hijos preciosos, porque deseamos que ellos entiendan que tienen salvación en Cristo y no por sus obras, ¿cierto? Pero después de saber eso, ay, ¿qué hacemos en gratitud con nuestra salvación? Ay, aquí tenemos un ejemplo en los 10 mandamientos, sí. Rocío, adelante. El profe, pues como su merced decía al comienzo, es como la constitución de un país, ¿no? La Ya. constitución de un país nos da nombre, nos da nacionalidad, nos da propiedad, ¿cierto? En nuestra nación. Y eso habla de libertad, ¿no? Porque Amén. no estamos bajo el cautiverio de otra nación, sino tenemos una libertad en nuestro propio territorio. Entonces los 10 mandamientos lo que nos da es la libertad para poder vivir, digamos, tranquilamente, porque al cumplir esa constitución, podríamos decir, del reino de Dios, entonces estamos en libertad. Amén. Amén. Ay, qué hermoso. Muchas, muchas gracias. En Estados Unidos hay un dicho que es, la libertad no es libre. Y es decir que para tener la libertad en las naciones, colocamos reglas, leyes para mantener la libertad. Entonces, Cristo, Dios Todopoderoso, quiere lo mejor para nosotros, la libertad para nosotros, y nos ayuda con límites, ¿cierto? Nos ayuda con límites. Muy bien. Ay, gracias, queridas. Entonces, podemos ver acá, si regresamos a Salmo 27, nuestro tema, ¿cierto? Que el Señor es mi luz. Es mi luz. ¿Cómo es mi luz? Bueno, su palabra es mi luz, ¿cierto? Y la ley moral es parte de la palabra. Es una oportunidad para nosotros a servir, a amar, a regocijar en lo que tenemos. Entonces, el Señor es mi luz. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? Estudiando su palabra y pidiendo que el Espíritu Santo nos obre en nosotros los frutos de fe, ¿cierto? Los frutos de fe que es obedeciendo a Dios. Y bueno, es como podemos amar a Dios primero y nuestro prójimo, ¿cierto? A mí me encantan los 10 mandamientos porque los principios hablan de Dios y el resto hablan del prójimo, ¿cierto? ¿Cómo tratamos a Dios y cómo tratamos a nuestros vecinos? Entonces aquí podemos ver como amor, ¿cierto? Es el cumplimiento de la ley. Cómo tratamos a otros. Muy bien, queridas. Bueno, si tienen preguntas, comentarios, incluso dudas, les invito a quedar después y podemos seguir conversando. O ya tienen mi WhatsApp. Entonces ahí podemos hablar también, no hay ningún problema. Vamos adelante entonces con la tarea. El jueves vamos a ver la historia de Josué 6. Josué 6. Y para la tarea, invito a ustedes a pensar en una última noticia, como hice para hoy día, ¿cierto? En un captar como una última noticia que podrías usar para contar la historia. Ay, perdón, equivoqué acá. Para contar la historia de Josué 6. No de Monte Sinaí, de Josué 6. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, queridas. Vamos adelante. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Haga, Señor, resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén, queridas hermanas. Gracias por este tiempo en la palabra.
Que Dios les bendiga, les guarde y nos vemos el jueves. Dios primero. Que estén bien. Dios le bendiga, profe, que tenga un buen día. Dios Igual, le bendiga. igual, queridas.